para el beneficio de todos nuestros ciudadanos venezolanos. Como hemos anunciado a través de plataformas digitales hace algunas horas, ya está con nosotros el diputado a la Asamblea Nacional y además presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado Timoteo Zambrano, quien además es secretario general nacional del partido Cambiemos. Lo recibimos, diputado. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Nos complace tenerlo con nosotros en este programa esta noche. Quisiera saber dónde se encuentra en este momento de la ciudad capital y bueno, además conocer un poco su apreciación del momento político que vive Venezuela. Bienvenido. Gracias, Seir. Buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa, a compartir contigo esta visión que es la misión que tiene tu programa, la comparto plenamente. Y bueno, nada, me encuentro en Caracas, en la sede de la organización de Cambiemos, del Movimiento Ciudadano, y desde aquí, bueno, a compartir con tu televidente las opiniones, pues, que sean necesarias de acuerdo a la dinámica del programa. A tu orden. Bueno, quisiéramos saber, usted ha sido parte durante este último tiempo de las negociaciones que lleva adelante la oposición, un sector de la oposición venezolana con el gobierno nacional, quizá para buscar una salida que permita el entendimiento. Hasta este momento, ¿cómo avanzan esas negociaciones y cuáles son esos acuerdos? Por ejemplo, sabemos que uno de ellos hasta este momento ha sido la elección de nuevas autoridades en el CNE, también pasa quizá por el tema de las megaelecciones, que por cierto usted fue uno de los que propuso ante el país la realización de megaelecciones para noviembre y así se ha cumplido. Por favor. Bueno, digamos que estamos en un escenario en el cual predomina el elemento electoral, porque efectivamente después de hacer todos estos acuerdos llegamos al más importante, que era el de designar de nuevo al Consejo Nacional Electoral. Ya lo habíamos dicho el año pasado, que teníamos, por la vía de la omisión legislativa, tuvimos que hacerlo, tener un Consejo Nacional Electoral, que hicimos el primer cambio, y ese Consejo tuvo la responsabilidad de organizar las elecciones y llevarla a buen término, las elecciones parlamentarias que concluyeron el 6 de diciembre pasado. A partir de allí, tuvimos desde la Asamblea que activar también el mecanismo constitucional para designar ya un Consejo Nacional Electoral que tendrá una vigencia de 7 años. Eso nos permite, para digamos, el horizonte electoral que tiene el país, tener ya sin cuestionamiento este nuevo Consejo Nacional Electoral, que es un consejo bastante equilibrado, bastante potable para todos los sectores y todos los factores. Incluso ha recibido, yo diría que el respaldo, amplio respaldo del país y también de la comunidad internacional. De tal manera que a partir de allí abordamos un nuevo desafío electoral que tiene que ver con las megaelecciones. Lo habíamos propuesto en su momento y finalmente se ha considerado que es lo más aconsejable efectivamente tener este año 4 elecciones en una, por eso le llamamos megaelección: gobernadores, alcaldes, los legisladores regionales, elegir los consejos legislativos regionales y los concejales en este proceso. Y creo que ha sido importante, he sostenido de manera reiterada que resolver esto de alguna manera, teniendo este proceso electoral con un nuevo consejo, obviamente podemos superar en buena medida el conflicto político, y si tenemos estabilidad política, obviamente se abre el campo, se abre el paso para tener estabilidad económica y por lo tanto ocuparnos de la economía, y también para tener estabilidad institucional, ocuparnos de la reinstitucionalización del país. Yo creo que esos son dos elementos, dos factores clave en lo que será el desafío para los próximos 2-3 años. Y además, ayudar en enfrentar a la pandemia, que en eso nos compromete a todos los venezolanos. Y además, por si fuera poco, enfrentar también las sanciones y el bloqueo
que indudablemente ha venido afectando de manera criminal a nuestro país. Bueno, todo esto son tareas que tenemos por delante y que en estas negociaciones quedaron plasmados en el acuerdo del 16 de septiembre del 2019. Por lo tanto, bueno, en ese desafío continuamos. La Asamblea Nacional, en manos de su presidente, tomó la decisión de crear una comisión especial constitucional sobre diálogo nacional, lo cual nos hace a nosotros ser un factor clave en ayudar a resolver los nudos, los problemas que tiene el venezolano. Y eso, bueno, está desarrollando su tarea, su trabajo, que la preside el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y eso nos parece que es también muy importante. Ahí están todos los sectores, todos los factores. Se iniciaron unas conversaciones, diálogos con todos los sectores de la vida nacional y estamos esperando que en el primer informe esté claro las medidas en términos que deben ser tomadas por el Ejecutivo Nacional y los actos legislativos que deben ser asumidos por la Asamblea Nacional, lo cual le dé respuesta en lo económico, en lo social, en lo educativo, en fin, en todas las áreas en que los distintos sectores han expresado sus necesidades. Usted decía en una entrevista reciente que uno de los puntos positivos que tiene este proceso electoral de noviembre tiene que ver con la expectativa de alta participación. ¿Qué le hace pensar esto? No te oí bien. Bueno, Seguir. Sí, le preguntaba que en una entrevista reciente al diario Últimas Noticias, o por lo menos de allí lo estoy tomando, usted decía que uno de los puntos positivos que tiene este proceso electoral del mes de noviembre tiene que ver con las expectativas de alta participación o de mayor participación, quizá contrastándolo con el escenario del 6 de diciembre. ¿Qué le hace pensar que en esta oportunidad la población va a participar masivamente? Bueno, yo creo que lo que terminó ocurriendo con la decisión de las elecciones del 6 de diciembre, bueno, fueron varias cosas, pero digamos, desde el punto de vista de la credibilidad de la gente, en primer lugar, no se imaginaron que íbamos de nuevo a cambiar el Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente, ese fue un consejo que desde el primer momento se designó para organizar ese proceso que estuvo bien organizado, sin duda alguna. Y luego vino la decisión, de acuerdo a la nueva Asamblea, designar este nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso ya de por sí genera mayores niveles de confianza y por lo tanto mayores niveles de participación. Yo diría que en segundo lugar es una mega elección en la cual no nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, para elegir gobernadores, esas son elecciones en las cuales en el histórico en Venezuela participa más o menos un 45-46%. Bueno, eso ya se está reflejando en las encuestas. Si a eso le agregamos los alcaldes, que también, sin duda alguna, le da niveles importantes de participación a esa elección. Y luego le agregas concejales y legisladores regionales, es un número considerable de posiciones y por lo tanto de candidatos que vamos a tener, que vamos a estar desplegados por toda la geografía nacional, buscando el voto de la gente, entrando en contacto directo con el ciudadano, viendo sus problemas, haciendo ofertas importantes para resolver esos problemas. Por lo tanto, ese contacto, sin duda alguna, va a generar también participación en esas elecciones. Yo diría que eso nos va a permitir también ampliar las alianzas, las diversas alianzas que se puedan dar en el país, tanto de un lado como del otro, y eso también genera mayores niveles de participación. De tal manera que, Seir, yo creo que vamos a estar en unos mayores niveles de participación, superior obviamente al 6 de diciembre. Y por lo demás, yo diría, no se ve en este momento una campaña del abstencionismo. Por el contrario, aquellos que estuvieron en el abstencionismo hasta las elecciones pasadas, hoy los vemos que están planteándose la participación electoral en el 21 de noviembre. Significa eso que deben estarse organizando, que deben estar
construyendo su plataforma, armando sus ofertas electorales y bueno, nada, nos vemos en el combate electoral que creo que es fundamental para fortalecer la democracia. Usted ha hablado precisamente del tema de las alianzas y bueno, la coalición que usted representa también ha armado un equipo de trabajo con algunas organizaciones políticas. Creo que se habla de unas 23 o 26 organizaciones políticas, quizás esto nos puede precisar, que están conformando esta Alianza Democrática para presentar sus candidatos. ¿Cómo están trabajando desde la Alianza Democrática en todo el territorio nacional para la escogencia de candidatos? No solo para la escogencia de los candidatos, sino para afinar, digamos, la estructura de los partidos que pueda permitir la movilización del voto este próximo noviembre. Bueno, yo creo que es la alianza de la oposición más potente, sin duda alguna, y bueno, y hay que ampliarla, porque ahí hay una conciencia clarísima que tenemos que iniciar ese proceso de ampliación y de diálogo con otros sectores de la oposición. En segundo lugar, bueno, estructurando la campaña, sin duda alguna, aprobando nuestros reglamentos, vamos a aprobar unos 3 reglamentos, uno que le da perfil a la alianza, el otro es la adjudicación y manera de escoger a los candidatos y luego un comando de campaña. Digamos, eso va a ser más o menos la estructura del reglamento. Y luego tendremos una que ya, pero que hay que difundirlo, ya presentamos el decálogo de la alianza, que son los puntos fundamentales de principio hacia dónde vamos a ir de manera conjunta todos los dirigentes que estamos en esta alianza y todo lo que serían los candidatos que abrazan este concepto de la alianza. De tal manera que en pocos días yo aspiraría que la alianza tenga su plataforma en la calle con candidaturas, con nuestro reglamento, dándole difusión a nuestro decálogo, a nuestra propuesta programática, que al final el decálogo es eso, es una propuesta programática en la cual hemos venido ya en la presentación, se ha leído y se le ha hecho de conocimiento del país. De manera que más allá de esto nos quedaría la parte orgánica electoral, donde ya hemos nombrado un equipo técnico para eso y ese equipo está trabajando para que toda la alianza tenga un criterio y tengamos una política que nos permita cuidar con nuestros testigos el voto de todos los ciudadanos, de todos los venezolanos y además prepararnos también para la movilización de nuestros electores. Digamos que todo ese trabajo está ya muy adelantado, uno ya concluido y otro en desarrollo. Estamos trabajando también en cuanto al cumplimiento del cronograma electoral, todo lo que tiene que ver con las auditorías, ya los equipos se están nombrando por cada organización, eso va a conformar un equipo potente que estará participando activamente en las auditorías. En fin, la primera yo diría que auditoría es la del registro electoral y en eso estamos trabajando. ¿Y el tema de los candidatos en la alianza? ¿Cómo los están distribuyendo? ¿Cómo? El tema de los candidatos, ¿cómo va a ser la escogencia? Bueno, ¿Los resultados de diciembre tienen mucho que ver? Bueno, eso puede ser por eso te decía que uno de los reglamentos que estamos por aprobar tiene que ver con la adjudicación o selección de los candidatos. Hay varios criterios, obviamente hay un criterio numérico que será tomado en cuenta, pero hay otros criterios también que te lo impone la realidad de un municipio o la realidad de un estado, claro, o la realidad de un circuito. Es decir, va a depender de varios factores, no se toma en cuenta un solo factor. No hay que olvidar que esto es una alianza y la alianza, claro, nos lleva a una conjunción de todos para no solamente se trata de tener candidatos, es de tener finalmente, un gobernador o alcalde o un concejal o un diputado. Y no nos olvidemos de una cosa, la alianza tiene un elemento estratégico a lo largo de todo este tiempo que tiene que ver definitivamente con la acumulación de fuerza. Eso ha sido una estrategia a lo largo de estos 22, 23 años que ha tenido como
como primicia la alianza, las distintas alianzas que se han dado en el seno de la oposición. Y la acumulación de fuerzas no es otra cosa que ganar esos espacios importantes y que nos prepara para el 2024, que son las elecciones presidenciales, y luego vendrán también inmediatamente en el 2025 las elecciones parlamentarias y de nuevo las elecciones regionales. Por lo tanto, esa estrategia de acumulación de fuerza tenemos que ponerla en práctica para esta campaña, para estas elecciones del 21 de noviembre. Y obviamente los elementos que tengamos que utilizar para designar un candidato tienen que estar todos compenetrados con esa estrategia de acumulación de fuerza. O sea que no solamente tomaremos en cuenta el tema cuantitativo de las elecciones pasadas, del 6 de noviembre, sino hay un conjunto de cualidades que requerimos también colocar sobre la mesa para seleccionar el mejor o la mejor candidato, el mejor candidato o la mejor candidata, o la mejor candidata y el mejor candidato. Vimos también una declaración suya que tiene mucho que ver, bueno, que hace controversial por el tema del referéndum revocatorio. Usted decía que no es momento, no es tiempo de que regrese la mesa de la unidad democrática, ni que nos aferremos a un referéndum revocatorio, y que se puede aprovechar este tiempo y digamos la estructura de los partidos para recuperar los espacios regionales. ¿Por qué no creen la posibilidad de un referéndum revocatorio en este momento, considerando que también es una vía constitucional y que es una propuesta que han puesto sobre la mesa otros actores sociales? Hay algunos movimientos incluso que han presentado formalmente ante el CNE documentos solicitando que en esta misma elección, por ser una mega elección, se incorpore también, posterior a la recolección de firmas, una opción para generar un referéndum revocatorio al presidente. Bueno, yo lo que he dicho que efectivamente es constitucional. No niego que cualquier ciudadano o grupo de electores quieran activar ese mecanismo. He sido crítico en cuanto a que el referéndum revocatorio no cuenta con una ley de referéndum, no solamente para revocatorio, sino para otros referéndum de acuerdo a la propia Constitución. Es decir, en pocas palabras, no hay reglas de juego. Entonces nosotros no sabemos cómo es que vamos a trabajar, cómo vamos a activar ese referéndum y el desarrollo posterior de la activación. Entonces, creo que meternos por esa ruta cuando estamos en esta mega elección, distraernos en eso, en tanto que tenemos obviamente que avanzar y organizarnos, y este desafío tan grande que significan estas elecciones, que son muy parecidas a las mexicanas, porque es casi todo. Bueno, no es fácil ese esfuerzo, no solamente esfuerzo organizativo, sino también esfuerzo económico que va a implicar estas elecciones. Por lo tanto, creo que no es momento para activar ese referéndum, porque hay también una cantidad de temas que tendríamos que resolver. En primer lugar, que estemos todos juntos, es decir, que haya una unidad absoluta, y yo esa unidad nacional absoluta yo no la veo. Yo creo que aquí habrán obviamente factores unitarios, pero quizás como departamentalizados, es decir, que no veremos una sola unidad completa como lo hemos tenido, como la tuvimos en el 2015. Eso lleva todavía trabajo, y tendremos el tiempo para el 2014, para el 2024, de lograr esa unidad orgánica total de toda la oposición. Pero sí implica un esfuerzo importante estas elecciones. Distraernos en otra cosa yo creo que no es estratégica o tácticamente conveniente. Creo que nuestro esfuerzo tiene que estar concentrado 24 horas en esta mega elección, que además tiene para nosotros un enorme significado, que es la ruta, el retorno a la ruta electoral, que es la que hemos señalado siempre, y además, indudablemente, es la acumulación de fuerzas, es decir, recuperar espacios importantes en los estados, como gobernaciones o alcaldías en los municipios, concejales, las cámaras municipales, recuperar las cámaras parlamentarias regionales. Yo creo que es importante tener claro eso, y que podamos al final, digamos,
transitar, lograr una ruta electoral que nos permita decir, bueno, aquí le hemos llegado a más o menos unos 15 millones de electores, 17 millones de electores, y esto nos deja en la dirección correcta para avanzar en las elecciones presidenciales del 2024. Yo lo veo de esa manera. Lo otro es distraernos mucho, creo que no estamos en esa capacidad. El referendo revocatorio además tiene una cantidad de complejidades que creo que la oposición tiene que concentrarse más en estas elecciones del 21 de noviembre que en el referéndum revocatorio. ¿Esta postura suya pudiera hacer pensar a alguien que de alguna manera es cierta aquella teoría que dice que esta oposición, digamos, un poco más moderada, en la cual usted está incluido también, y los partidos de la Alianza Democrática favorecieran al gobierno y darle tiempo para que, bueno, pueda recuperar popularidad o por lo menos sostenerse en el tiempo y llegar a la elección presidencial? ¿Qué opina de esa postura, de esa opinión? Bueno, debo decirte lo siguiente, esto no es una posición absoluta de la alianza, ni nada por el estilo. En la alianza hay distintos criterios, por lo tanto esa afirmación no digamos, choca con esa realidad. Hay quienes creen que hay que activar el referendo revocatorio y vemos quienes no creemos, pero eso no es un problema, no es un obstáculo para dar el debate sano y abierto. No, yo frente a esa afirmación diría también a los que piensan de esa manera, quizás maliciosamente, yo diría también que al revés, no queremos pisar esa concha de mango. Justamente el gobierno puede estar interesado en que nos metamos en el referendo revocatorio para distraernos de esta tarea tan importante o lo que significa estas elecciones regionales y municipales, que es poder cierto, es poder real. Entonces, mira, yo más bien lo que he alertado es que no pisemos esa conchemango, porque nos va a distraer de lograr una victoria importante el 21 de noviembre. ¿Y en un eventual proceso revocatorio cree que el presidente pueda tener una victoria? ¿Podría ser ratificado o sería revocado? ¿Es su opinión? Es que seguir, no se trata que el gobierno pueda tener una victoria. Son las dificultades. Tendríamos nosotros que dejar a un lado, en buena medida, el trabajo y la tarea de las elecciones regionales. Y para nosotros eso es prioridad, ¿no?, en este momento. Esa es una realidad. Ahora, ¿contra qué? Contra irnos a unas elecciones, a un referéndum que tiene, fíjate que te he enumerado una cantidad de dificultades difíciles, empezando a no tener una ley, no hay reglas claras, no hay una regla que te lo indique, una ley, un reglamento que pudiera aprobarse en la asamblea. Entonces, ahí tienes más dificultades, pues tienes que buscar umbrales que en definitiva tienes que resolver, tienes que sacar más de 6.300.000 votos, después tienes que tener un candidato presidencial para que al mes, es decir, estamos hablando que a los 30 días, si nosotros logramos esa victoria, tienes que elegir un nuevo presidente. Es decir, todas son complejidades, por eso te digo que es preferible, este es un problema de opciones, tú tienes esas dos opciones. Claro. Bueno, hay quienes creen que hay que apostar por esa opción. Ahora, esa opción no es per se, no es porque, es decir, yo creo que es un error, otros creen que es la mejor. No, y además que algunas organizaciones, como le decía, regional, no por esa otra opción. Y ya lo han formalizado, es decir, habrá que esperar. Si el Consejo Nacional Electoral decide que se puede hacer el referéndum revocatorio respondiendo a esta solicitud, pues supongo que no habrá opción y tendrán que hacerlo, ¿no? Pero ya por lo menos estas solicitudes se han introducido en algunos puntos de estas organizaciones. Sí. Bueno, yo la verdad que lo que entiendo es que se presentó fue una solicitud de un movimiento que tiene ese nombre, porque todavía no es tiempo de presentar la solicitud de revocatorio. Eso es lo que entiendo, o sea, no lo entendí como que están solicitando el revocatorio. Bueno, a lo mejor ellos lo solicitan llegado el momento. Bueno, sí, exacto, es como un previo que están haciendo para poder activar el mecanismo, quizás la recolección de firmas, y que en el mismo proceso pueda haber una urna que revoque o no el mandato, según sea el caso, ¿no? Es más o menos la propuesta. Bueno, acuérdate de una cosa,
La Mesa de Diálogo Nacional, que firmó un acuerdo el 16 de septiembre de 2019, uno de los objetivos que nos propusimos fue crear las condiciones electorales para que la gente participe. Bueno, perfecto. Dentro de ese marco de nosotros haber creado esas condiciones, la gente se expresa de acuerdo a lo que la Constitución también le marca. Bueno, ellos creen, ese grupo de ciudadanos, legítimamente, creen que esa es una ruta, yo no la creo. Bueno, ellos intentan activar, primero creando un movimiento que les permita avanzar sobre eso, me parece muy bien. De acuerdo. Pero yo creo que no es conveniente en este momento, y estoy explicando mis razones tácticas, estratégicas, y te digo, en la alianza hay quienes creen que hay que ir al referendo revocatorio, o sea, hay quienes creen eso. Bueno, muy bien, sí. Veremos si ese criterio se impone en la alianza el día de mañana. Yo hasta ahora estaré en quienes creemos que no debemos irnos todavía al referendo, que la tarea que tenemos es las elecciones regionales. Bien, hay algunas preguntas por parte de la audiencia, colocamos sobre la mesa su entrevista, su participación, y bueno, hemos querido tantear un poco cuáles son los cuestionamientos más importantes que tienen nuestros seguidores. Voy a comenzar. ¿Cree usted que con los resultados obtenidos el 6 de diciembre pasado, los venezolanos sienten que están representados por la Alianza Democrática que usted representa? Mira, esos resultados son los resultados de todas las organizaciones que participamos el 6 de diciembre, ¿no? Del sector opositor. Ahora obviamente se están incorporando otros que vienen de regreso del abstencionismo. Muy bien, me parece excelente, aquí nos alegra, y ojalá que estén en esta ruta y no se vuelvan a salir de esta ruta, de la ruta electoral. Pero claro, no tenemos por qué decir que este es un proceso nuestro, solamente nuestro, no, es un proceso que hemos creado las condiciones para que todo el que quiera participar participe, y yo creo que eso es lo importante. Según su criterio, ¿cuáles son los errores que ha cometido la oposición venezolana? Habla de la oposición en general, pero entendemos también que ahora hay diferentes corrientes de oposición, ¿no? Bueno, tú sabes que a mí no me gusta estar calificando a nadie, ¿no? Sí. A mí me califican mucho, pero yo no me gusta calificar, pero bueno, vamos a decir, está el G4, está la gente está Capriles, que es una realidad que ya hoy en día no lo veo tan inclinado al G4, pero eso lo tendrá que decir él, y estamos lo que estamos en la Alianza Democrática, que venimos ya de un tiempo, 2018, con distintos mecanismos de participación. El G6 lo llaman por ahí también, ¿no? ¿Cómo? El G6, he escuchado que los llaman también a ustedes, o algo como eso. No, yo no conozco G6, ¿no? Está la Alianza Democrática, pero G6 no conozco. Pero no creo seguir que esto sea, digamos, finito, ¿no? Definitivo. Yo creo que las elecciones, acuérdate que las elecciones cambian las cosas y las cambian para todo. Y a lo mejor veremos más mecanismos de alianza de acá a casi un poquito más de 2 meses, que se inicia el proceso de inscripción de candidatura. Se juntarán otros, bueno, esto es así, esto es muy dinámico, esto es importante porque pone a la gente a participar, y la gente busca donde mejor se pueda sentir para participar y donde se identifica más. Bueno, nosotros tenemos la firme convicción de abrir mucho más, de ir a convocar a más gente para tener una alianza mucho más amplia y orgánica, no solamente de partidos. Vamos al encuentro de otros sectores productivos, económicos, sectores sociales, educativos, en fin, del mundo de la cultura, los artistas. Sí, yo creo que esta tiene que ser una alianza muy amplia, donde todo el mundo se sienta representado con miras a este proceso del 21 de noviembre. Fíjese esta pregunta interesante. ¿Cree usted que Juan Guaidó no tuvo otra opción que sentarse nuevamente y dialogar con Nicolás Maduro? Mira, yo creo que esta es la ruta. Yo creo que esta ruta le resolvió el problema tanto a la comunidad internacional, que se enfrascó en ese tema de Guaidó, y creo que le sirve también a Guaidó para tener una salida honrosa de la ruta que él estaba abrazando, que era el extremismo.
Bueno, yo creo que esta es una ruta, es un camino en la cual si decide participar, bueno, yo creo que es bienvenido en la participación en el campo electoral. ¿Y qué opina del acuerdo de salvación nacional que propone Guaidó? Bueno, lo que pasa es que ese es un acuerdo muy localizado a los intereses de ese sector. No lo hemos discutido, la verdad. Nosotros hemos firmado un acuerdo de venezolanos para venezolanos el 16 de septiembre del 2019 y es el que hemos venido desarrollando, implantando en Venezuela. Bueno, ahí está un gran acuerdo que yo los invitaría a que alrededor de ese acuerdo siguiéramos avanzando en esta salida de la ruta electoral. Más preguntas. Al parecer Capriles Radonsky participará en las próximas elecciones. Le pregunto, ¿reculó Capriles o es un estratega? No, yo creo que, mira, la participación a veces de sectores que están de acuerdo en la participación electoral también responde su participación o no en momentos que la coyuntura les indica. Yo siempre creí que podía terminar participando. Ahora siento lo mismo, que puede terminar participando y va a participar. Yo veo muy comprometido por sus declaraciones, por sus comunicados, por sus Twitter, es decir, la manera que él se expresa, veo que efectivamente Capriles lo siento comprometido en este proceso electoral, porque si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué se hace? Esa es la otra pregunta que es la que hay que responderse. Ajá, ¿qué hacemos? No participamos y ¿qué hacemos? Ahí está el punto. Entonces, creo que hay condiciones, sin duda alguna, la hemos trabajado suficientemente, siempre vamos a querer más condiciones, pero creo que son suficientes para competir en este proceso electoral. Julio Rodríguez le cuestiona, usted ha formado parte de Acción Democrática, luego de Un Nuevo Tiempo, después estuvo con Leocenis García, ahora en Cambiemos. Le pregunto, ¿por qué tantos cambios? Bueno, por lo que te decía, la búsqueda de momentos en que podamos sentirnos realizados en la cosa que estamos haciendo. Bueno, fueron coyunturas complejas, dinámicas de los partidos y el ser humano no deja de estar en esa búsqueda, ¿no?, donde se pueda realizar. Hay otros comentarios. ¿Deberían todos los gobiernos que ha tenido el país actuar más por el territorio Esequibo? Y esta pregunta la uno a su representación como en el que tiene como presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento y saber cómo avanza el tema del Esequibo venezolano tan cuestionado, ¿no?, en determinado momento y que ha generado tanta controversia incluso internacional. Bueno, yo digo que alrededor del Esequibo, más allá del tema jurídico, que obviamente es clave, muy importante, ahí están todos nuestros títulos históricos, sin duda alguna, pero creo que la realidad hoy de este juicio es una realidad distinta. Es la geopolítica la que está señalando, la que está enrutando una solución en el tema del Esequibo, que hay que parar a como el lugar. Con la participación de la gente, con las denuncias internacionales, con un país que debe insurgir en contra de la barbaridad que pretenden cometer, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente, esto no es suficientemente conocido, pero yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo. El problema es que aquí se metió una transnacional, por eso hablo de la geopolítica, y esa transnacional, que es la ExxonMobil, terminó haciendo que terminó pagando una demanda que ha hecho un gobierno, que es el gobierno de Guyana. Bueno, eso es una barbaridad. Eso coloca sin duda alguna a la economía global o al derecho, incluso al derecho internacional. Bueno, lo cuestiona, porque cómo es posible que una transnacional va a comprar, eso termina comprando el juicio, comprando la demanda. Es decir, ha pagado 18 millones de dólares, pero se habla de 18 mil millones de dólares de inversión
que ha tenido la ExxonMobil ilegalmente en el territorio en reclamación, nuestro territorio. Bueno, en la época Trump, el señor Trump aprobó un acuerdo militar de ayuda y de defensa militar a Guyana, cuando ellos saben que hay un contencioso territorial entre Guyana y Venezuela. Bueno, ¿qué significa todo esto? Y luego quien preside la Corte hoy es una exfuncionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que ahí hay muchos intereses, ¿no? Un conjunto de intereses que no importa para esos factores, no importa que a nosotros nos asista nuestros títulos históricos, pretenden darle legalidad a un laudo que fue absolutamente rechazado por las dos partes, que fue el laudo de 1899 de París. Bueno, a eso nos estamos enfrentando, es decir, ver la debilidad, la situación que tenemos en Venezuela, las sanciones, en fin, todo este conjunto de cosas que quieren aprovechar estas potencias, Estados Unidos e Inglaterra, y sin duda alguna en eso tienen como un trompo servidor a la ExxonMobil. Bueno, esto es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. ¿Y qué pasa? Ahí debe intervenir el Consejo de Seguridad, debe intervenir Naciones Unidas, la Asamblea General, para obligar a Guyana a regresar al Acuerdo de Ginebra. Es que eso es. ¿Cómo es posible que un organismo de Naciones Unidas como la Corte, al cual nosotros no reconocemos y espero que no se reconozca nunca, haya judicializado como ha judicializado este caso, cuando existe el Acuerdo de Ginebra, la cual fue suscrito por todas las partes? Y aquí lo que se impone es regresar al Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que se impone. Yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de obligar a Guyana a regresar al Acuerdo de Ginebra. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo y obviamente se nos torna más compleja, pero yo creo que Venezuela tiene que triunfar en ese contencioso, que aun cuando nos asiste todos nuestros títulos, bueno, estamos sitiados por este conjunto de factores económicos imperiales que nos quieren arrebatar de nuevo nuestro territorio. Hay más preguntas. ¿Qué le ofrece Cambiemos al país? ¿Cambiemos Venezuela es el mismo Cambiemos de Macri en Argentina? No, absolutamente no tenemos nada que ver. Sencillamente son nombres que coinciden, pero quizás representan cosas distintas. Bueno, nosotros nacimos, obviamente, y lo dimos a conocer, como una organización de defensa de los derechos de las minorías, y esa es una lucha que tenemos. Participamos en todas estas luchas de igualdad de la mujer, por ejemplo. En esa lucha estamos en las luchas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, estamos en la lucha que es muy importante en contra, obviamente, del trabajo infantil, de fortalecer nuestro sistema de derechos humanos, en fin. Cambiemos es eso, pues, de luchar por los derechos de las minorías para que puedan ser mayoría. Y ya veremos, cuando eso se cumpla, el partido tendrá quizás un nuevo derrotero de ponerse al servicio de la gente, de los ciudadanos, y es un partido también, es una organización que nace en su ADN con la participación electoral y con el diálogo político como un elemento fundamental para dirimir diferencias, y eso nos lleva a la participación electoral porque lo materializamos con el ejercicio libérrimo del voto. Esa es, en poco, a grosso modo, no es un partido ideológico,
porque la gente a veces nos pregunta de qué ideología tenemos. No, nosotros reconocemos que no tenemos una ideología como tal, sino que nos mueve la lucha por el derecho de las minorías. Hay precisamente una pregunta que está vinculada con su comentario respecto de Cambiemos. Le preguntan si está de acuerdo con el matrimonio igualitario, el cual acaba de mencionar, agregan la eutanasia, el aborto legal ampliado y la marihuana con fines medicinales. Esta pregunta, este usuario se la ha hecho a varios de nuestros invitados y aprovecho para transmitírsela a ver qué opina. Sí, nosotros, todos esos temas están en la agenda de Cambiemos como parte del debate interno. Veremos, son debates que sin duda se van a hacer debates y son debates ya hoy en día complejos. Sí, pero no estamos muy acostumbrados a esos temas aquí en Venezuela, ¿no? En otros países sí es como habitual. Pero de todas maneras se están dando. Yo creo que eso es lo importante. Sí, es necesario. Que esos debates se den y necesario. Yo creo que no podemos estar a la espalda de los grandes avances, así como hay los grandes avances tecnológicos, del conocimiento, en fin, de la cantidad de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, tiene que haber avance en nuestros derechos y tenemos que empujar por defender mucho más derechos y por otorgar más derechos a la gente. Sí, la sociedad evoluciona rápidamente. Claro, y veremos quienes están de acuerdo y quienes no estarán, sin duda alguna. Lo importante es que el debate no se puede castrar y que también aceptemos cuando en el debate los temas terminen siendo abrazados mayoritariamente. De tal manera pues que esta es una organización que nace con eso, es decir, aquí no le hemos engañado a nadie, es decir, aquí todos esos temas están en la agenda nuestra. Esperemos que eso avance positivamente. Vamos a participar ahora, estamos participando arduamente en la reforma de la ley, de una ley que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la mujer, ¿no? Y que eso para nosotros significa un importante apoyo, un importante esfuerzo para luchar porque la mujer tenga una vida sin violencia. Eso para nosotros es muy importante y ahí estamos trabajando, están nuestros compañeros, nuestras compañeras activamente participando en la ley, en esa reforma, y bueno, lo veremos prontamente en los debates de la Asamblea Nacional, que van a ser en los próximos días. No tengo duda que si no es mañana, será la semana de arriba, después que pase la semana radical. Otro comentario, ¿por qué no terminan de unirse los partidos de oposición? ¿Por qué ir divididos, como lo dice Claudio Fermín, varios candidatos de oposición a un mismo cargo? ¿No fortalece al candidato del gobierno? Esto tiene que ver con estas organizaciones que están fuera de la Alianza Democrática. Hay algunas, por ejemplo, de factores independientes como Unión y Progreso, UPP 89, entre otras experiencias que probablemente usted sabe que están allí sobre la mesa proponiendo candidatos alternativos a los de la Alianza. ¿Esto debilita a la oposición y fortalece a los candidatos del chavismo? Bueno, mira, yo creo que, fíjate, hemos tenido unos años, no te olvides de eso, de confrontación, de polarización extrema, ¿no? Y esos años nos llevaron a sanciones, a intentos de invasiones, en fin. Bueno, y fíjate tú que ahora estamos aterrizando de nuevo en la salida electoral, en la ruta electoral. Tenemos problemas de participación electoral, efectivamente, de abstencionismo, porque Venezuela de alguna manera regresó a la prepolítica, lamentablemente. Bueno, y esto es un esfuerzo enorme que se está haciendo y que lo estamos haciendo desde este lado. Marcamos esa pauta toda la gente que ha estado en la mesa de diálogo nacional y hemos participado en estas elecciones. Pero eso no es fácil, no termina allí. Por eso nuestra lucha sigue siendo por generar toda una cultura de participación electoral y dirimir nuestras diferencias por la vía del voto. Bueno, y así está todo, Seir, no es fácil. Se nos perdió también la cultura de las alianzas, esa cultura que tenía en Venezuela, que había en Venezuela, eso se perdió también, porque eso es el tema de la prepolítica, nos regresa a unos estadios lamentables.
pero bueno, yo creo que, digamos, la participación electoral que empezó, yo diría que rompiendo con esta polarización, fue el 2018 con la candidatura de Henry Falcón. Bueno, y a partir de allí continuamos. Después tuvimos las municipales, después tuvimos las presidenciales, las parlamentarias, ahora tenemos la mega. Bueno, yo creo que es construir de nuevo esa cultura política que nos permita salir de la prepolítica y que entendamos que el diálogo político es un elemento esencial hoy día de la democracia y lo mismo el voto. Bueno, eso te va llevando a la necesidad también de forjar alianzas, acuerdos. Fíjate tú que una reforma importante que se hizo para las parlamentarias fue método de Hong por una parte y por otra parte nosotros teniendo dos sistemas en Venezuela, uno es el nominal y el otro es el proporcional de representación en el Parlamento, logramos que más o menos estén casi 50-50 y ahora estaremos en 60-40. Eso te va a llevar necesariamente a forjar de nuevo una política de alianza, a la cultura de las alianzas, porque el método Hong, ¿qué es lo que te exige el método de Hong? Sumar cocientes. Tienes que sumar cocientes y solo sumas cocientes cuando vas a aliar. Entonces, eso es necesario, ¿no? Entonces, para lograrlo. Es necesario, es que la metodología te lleva a eso. Todo lo que hemos sido dirigentes estudiantil, apenas conformábamos una plancha en la universidad o en el liceo, inmediatamente veíamos con quién íbamos a hacer alianza, porque el método Hong te lleva a eso. Bueno, claro, muchos que no han sido dirigentes estudiantiles, que están en el liderazgo político, no saben eso, porque nunca fueron dirigentes estudiantiles. Pero los que hemos sido dirigentes estudiantiles, obviamente el método Hong te obliga, te lleva, te privilegia hacer alianzas para sumar cociente. Entonces, eso te permite tener más representación en el seno en aquella época de los organismos de cogobierno estudiantil y los de gobierno estudiantil. Y hoy en el Parlamento es lo mismo, y también ahora con esto del 60-40, que lo ya le hubiese sido más o menos 50-50. Y bueno, y ahí tenemos unos asuntos que tenemos que todavía estamos revisando lo que va a ocurrir con ese mecanismo, ese criterio de representación. Pero eso está todo inscrito en la sentencia, que creo que es la 068 de julio del año pasado, en la cual se estableció la reforma en el sistema electoral, la segunda gran reforma que se ha hecho del sistema electoral. Bueno, yo creo que seguir es un esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a continuar. Aquí, obviamente aquí tienen que ayudar mucho también los medios de comunicación, volver a educar para la participación, educar para la necesidad de la búsqueda de alianza, porque ahí está el encuentro de la gente, ahí está el encuentro sobre objetivos comunes por la vía electoral y pacífica. Timoteo, quisiera preguntarle, y ya en esta última parte, digamos, de la densidad política de esta entrevista, ¿cuántas gobernaciones y alcaldías pretende conquistar la Alianza Democrática de las 335 alcaldías que tiene el país, y de todas las gobernaciones? ¿Tiene un estimado? ¿Hay algunos números que nos pueda decir en dónde tienen posibilidad de ganar? ¿Cuáles son las que prácticamente tiene el chavismo? ¿Algo como eso? ¿Tienen un estimado? Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Eso todavía es muy pronto para uno tener esos cálculos, esos estimados, en razón de lo siguiente. El chavismo va a ensayar un método, que son primarias, creo que es el 8 o el 7 de agosto. Vamos a ver cómo le va con las primarias. Las primarias son, tú sabes, un arbur, ¿no? Nosotros no tenemos considerado hacer primarias. No descarto nunca que por una cuestión muy imprescindible pudiera surgir en algún lado. Pero no está previsto que la alianza haga primaria. Va a depender también de cómo termina la escogencia nuestra y cómo termina la escogencia del gobierno, ¿no? A partir de allí veremos, ¿no? Veremos ya en agosto cómo quedan
cómo queda reflejado las maquetas electorales, y ahí te diría yo, bueno, mira, yo creo que nosotros podemos ganar tanto y yo creo que el gobierno puede ganar tanto, ¿no? Pero todavía nos falta, yo creo que todavía no es el tiempo para hacerte un cálculo y decirte podemos ganar tanto. Sí, bueno, además que la dinámica política venezolana es muy cambiante, ¿no? Cada día surge algo nuevo. Así es, pero ten la plena seguridad que estamos en buena posición para ganar un número importante de alcaldías y de gobernaciones, y obviamente de concejales y diputados regionales. Por el malestar que hay en la población, dice usted, sobre la política. Bueno, ahí son un conjunto de cosas, ¿no? De verdad, sí, el malestar de la gente, hay un enorme rechazo que tiene el gobierno, estamos hablando sobre el 80% de rechazo. El tema económico es dramático, el tema social ni se diga, bueno, en fin. Pero hay que presentar una buena plataforma con un buen programa de gobierno para esas gobernaciones, esas alcaldías, para los municipios y para los consejos legislativos. Yo creo que eso es importante, y ampliar lo más que podamos esta alianza. Timoteo, este programa lo hemos diseñado para plataformas digitales. Esto nos permite quizás tener un poco más de comodidad en la conversación, sin tantas pausas como la televisión tradicional, y el tiempo, digamos, un poco más amplio para debatir, ¿no? Y para colocar sobre la mesa las opiniones. Y entre estas dinámicas, nuestro equipo ha preparado también esta última parte de la entrevista, que tiene que ver con conocer un poquito más a nuestros invitados. Preguntarles acerca de su vida cotidiana, cómo viven, cómo conviven, qué hacen, y cuáles son sus gustos y preferencias en algunos puntos, no solo de la política, sino también de su vida personal. Voy a comenzar, si me lo permite, con el respeto que merece, para indagar un poco sobre usted. ¿Cómo le gusta la arepa? ¿Cómo me gusta la arepa? Bueno, de todas las formas. Yo como arepa permanentemente. Me gusta de todas formas. De todas, con mantequilla, con diablito, a mí, por ejemplo, no me gusta tanto la arepa frita. Bueno, por lo menos cuando voy a hacer arepas, casi siempre en automático las voy a hacer asadas. Pero una arepa frita, eventualmente, con queso amarillo o algo así, no queda mal, ¿no? A mí me gusta asada y también me gusta frita, claro. Tendería a comer menos arepa frita por la fritura, pues, claro. Por el aceite. A mi edad no me permite mucha grasa, ¿no? Bueno, yo todavía puedo darme ese gusto, pero sí hay que cuidarse, incluso estando joven también, ¿no? Quisiera preguntarle acerca del café. ¿Toma mucho café usted? Tomo mucho café, sobre todo en la mañana. Me levanto muy temprano y yo mismo me hago el café, ¿no? Entonces lo hago colado. Entonces aprovecho y me tomo varias tazas temprano. Y trabajo mucho en la mañana, muy temprano. ¿A qué hora se levanta? Gente en el exterior. No, me comunico con gente en otras partes del mundo y lo que tengo que hacer aquí internamente en Venezuela, que el venezolano es muy madrugador, ¿no? ¿Y se acuesta muy tarde también usted con su agenda? No soy de acostarme tarde, trato de acostarme temprano. Bueno, de acuerdo. Bueno, según tengo en mis notas, usted es caraqueño, confírmeme si es así. Sí. Pero seguramente, obviamente conocerá otras regiones del país. No sé si en toda su vida política y personal ha tenido que quizá vivir en otra ciudad de Venezuela. ¿Qué prefiere, el interior del país con sus riquezas naturales y culturales, o la capital de Venezuela? Mira, Seir, yo prefiero Caracas, o sea. Sí. La verdad que me fascina esta ciudad. Mi ciudad es una ciudad extraordinaria, estupenda. De tal manera que en eso, sin dejar de reconocer que el interior es hermoso, que el interior tiene enormes potencialidades, la gente, sobre todo la gente. Y cada región como una particularidad, ¿no? Una riqueza. Sí, no, y yo creo que el venezolano es un ser humano muy especial, ¿no? Y no porque yo sea venezolano, no lo digo por mí, lo digo por la gente. Tú cuando vas al interior, a cualquier parte, la sonrisa, la gente solidaria, yo creo que eso, mira, eso no tiene comparación. Yo respeto otros países, cómo no, pero yo por eso es que yo de mi país no me marcho. Es decir, yo aquí estoy, mi familia está aquí toda,
no tengo, tengo un hermano fuera por una razón de salud que se fue hace muchos años, por lo menos ya 30 años, por una cuestión médica de mi sobrino, que tuvo que corregir problemas de sangre y eso, y terminó quedándose fuera del país. Pero de resto no, bueno, tengo ahí primos y tal, obviamente, pero familia directa, mis hijos viven aquí todos, están fuera, mi madre y mi padre nunca se fueron de Venezuela, murieron aquí ya los dos, lamentablemente. Mis otros hermanos y hermanas viven en Venezuela, es decir, estamos aquí, es decir, porque además nos fascina nuestro país. Yo diría que ese es el elemento principal que nos ata a nuestra tierra, ¿no? Sí, cuesta mucho salir de aquí. Quienes han tenido que salir del país, tengo muchos amigos, por supuesto, que se han ido, que todos conocemos a alguien que ha tenido que salir. Es una de las decisiones más difíciles, ¿no? Tener que hacer una maleta y llevarte... Yo te digo, Seir, que si yo soy muy comprensivo con la gente que se va, porque la gente que se va es a buscar de mejorar también su situación, claro. y porque hay gente que no conviven con el conflicto, no conviven con esto, ¿no? Que no es fácil, es muy complejo, difícil. Y yo eso no lo cuestiono, ¿no? Lo que tenemos que hacer esfuerzo, lo que nos quedamos es resolver nuestra situación, superar el conflicto y crear las condiciones para que todos regresen. Ese es mi gran esfuerzo, mi gran deseo, es que volvamos a ser el país que fuimos, un país normal, de normalidad democrática, sin estos conflictos, que las potencias salgan de nuestro país. Yo creo que eso es muy importante y resolver, y ese fue el gran sentido de la mesa de diálogo nacional que firmó el acuerdo el 16 de septiembre de 2019. Decíamos, tenemos que tener una mesa de venezolanos para resolver el problema de los venezolanos, discutir, debatir, hacer la negociación que había que hacer entre venezolanos. ¿Qué conserva? Eso fue lo más importante, y ese fue el sentido de tener esa mesa. Y fíjate de dónde vamos, ya vamos en la ruta electoral. Qué fácil, no, mira, Seir, esto es más complicado, dialogar es más complicado que estar en el radicalismo, en el extremismo. Hay que convencer, ¿no? Y argumentar mucho. Negociar es difícil. Es difícil, Seir, ser radical, extremista, eso es lo más fácil del mundo. Si eso es lo que le gusta a mucha gente. Pero reconocer al otro, a tu adversario, reconocerlo, debatir, dialogar, tratar que entienda la ruta que queremos, y él también tratando que tú entiendas su ruta. Es decir, no es fácil el diálogo, eso es lo más complejo que hay. Y cuando ustedes van a Palacio, ¿tienen que compartir, no sé, la mesa, por ejemplo, cenan en Miraflores con el presidente? Bueno, es que, bueno, yo siento que todo eso es de todos los venezolanos, es decir, eso no es de alguien en particular. Por lo tanto, yo me siento en un bien que me pertenece a mí también. Claro. Pero sobre todo, a veces a mí me preguntan que por qué yo no cuestiono o no tengo un discurso violento y tal, pero compañeros, si yo estoy negociando con ellos, estoy dialogando con ellos, los reconozco y voy a seguir dialogando con ellos. Bueno, fíjate dónde vamos. Por eso siempre he dicho que toda elección genera cambios, y aquí hay cambios. Hemos cambiado 2 veces al CNE, por ejemplo. Eso era impensable. Eso era impensable hace unos meses. No te estoy hablando de hace unos años, ¿no? No, hace unos meses eso era impensable. Y aquí estamos. Es más, la comunidad internacional, que se equivocó absolutamente, bueno, tiene esta ruta para resolver el dilema que tiene, que es dejar de reconocer a Guaidó. Bueno, aquí tienes una ruta, la ruta electoral. Esta es la ruta. Entonces creo que, bueno, el quedarte aferrado a tu terruño, a tu país, te lleva también a buscar el entendimiento.
a buscar la paz, a buscar el acuerdo, que es tan importante, ¿no? No, y además que hay que ser valiente para irse del país, pero también hay que ser muy valiente para quedarse y enfrentar la realidad nacional, ¿no? La actual, que vivimos todos. Bueno, es fuerte también salir, Sí. ese también es fuerte, Sí. eso es difícil tomar esa decisión, yo admiro mucho a la gente cuando toma esa decisión, y quedarse, bueno, sí, también es fuerte porque tú dices, bueno, ajá, ¿qué viene? Próximo paso. No, y hay que sobrevivir todos los días, pensar que vas a comer, que si tu negocio va a prosperar o no, si tu familia va a estar bien, entre todas las calamidades propias de la vida, ¿no? Fíjate, Seir, nosotros hemos tenido momentos duros en el país, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hubo aquella escasez enorme y el bachaqueo? Bueno, sí. Cosa complicada. Pero, por ejemplo, yo te puedo contar una anécdota, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas que han ocurrido en la mesa, ¿no? Que ocurrieron en esa mesa. Nosotros propusimos en esa mesa 4 puntos para el tema, 4 medidas por el tema económico y claro, teníamos el problema de la escasez, ¿no? Y una de esas era liberar de impuestos un conjunto, creo que los primeros productos creo que fueron 2.000 y pico, yo ahorita ya no recuerdo mucho, y luego fueron 8.000, fueron después 10.000. Bueno, ¿y qué terminó generando eso? Eso, con todos los efectos, pero eso terminó generando prácticamente lo que hoy conocemos como bodegones. Pero eso permitió que mucha gente invirtiera trayendo comida, bueno, armando todo esto. Y se llenaron los anaqueles otra vez, porque yo lo reflexionaba hace unos días en otro programa. Aquí no se conseguía una harina pan, por ejemplo, o había que hacer una cola de 2 cuadras para comprar 2. En cambio ahora por lo menos hay un abastecimiento, y no solo de harina pan. Pongo el ejemplo de esta marca que es la más conocida, pero muchas empresas venezolanas están produciendo harina y se ven en los anaqueles, más allá del precio y el poder adquisitivo, pero están allí, ¿no? Eso trajo, fíjate tú, Seir, eso ha traído una cantidad de emprendimientos impresionantes. Uh-huh. Y eso no lo puedes parar. Fíjate que el gobierno volvió de nuevo, trató un poco obviamente, porque está una situación fiscal precaria y busca de colocar impuestos. Sin embargo, ya anunció que van a haber como unos 4.500, 4.200 productos libres de impuestos. Es decir, es que esto al final es una solución conjunta, ¿no? Más allá de las diferencias políticas, vamos un poco a limpiar de las diferencias políticas, pero sin duda alguna el país se metió a contribuir, a sacar del hueco en que estábamos metidos. Hemos resuelto el problema, eso es cierto, pero fueron un conjunto de medidas que, bueno, el gobierno después tomó y apalancó otras, etcétera, que ha permitido a lo nuestro, a la manera como somos los venezolanos, de ayudar a resolver el problema tan serio de escasez y económico, etcétera, y saltarnos todo ese conjunto de medidas contra el país, que son más de 744 órdenes ejecutivas, que son sanciones por parte de los Estados Unidos, que eso es una barbaridad, eso es criminal. Bueno, nuestra creatividad, obviamente, con un soporte que, desde el punto de vista de la suspensión o de impuestos, etcétera, de importación, bueno, permitió el gobierno, pero ahí tuvo un poco la mesa que ver también en ese proceso. Es decir, al final, siempre lo dije cuando había la negociación de Noruega, mira, Venezuela no puede amanecer sin un acuerdo. Y bueno, yo creo que a partir del 16 de septiembre del 2019, que firmamos ese acuerdo, empezó a avanzar la implantación de ese acuerdo. Bueno, y nos ha llevado hasta aquí. Me van a negar que esto ha amainado, que hay mayor sosiego. Claro, sigue la diatriba, no te lo voy a negar, pero más o menos civilizada. Un respiro, ¿no? Pudiera ser para tan grave situación que se vivió en otro tiempo, ¿no? En otro momento. Timoteo, No te oí esa, bueno, no te oí esa última parte. decía que
se pudiera hacer como un respiro en medio de la compleja situación que vivió el país económicamente, pero ¿no? claro, claro, en todas las áreas, fíjate, en todas las áreas, de alguna manera, el país está respirando. Ahora, ¿que tenemos problemas? Claro, por Dios, sí lo tenemos. Fíjate tú, yo sostengo que hay un conjunto de medidas que se han tomado y ha faltado también por parte de la comunidad internacional responder a eso. Bueno, nos seguimos sitiados con el tema del diésel, seguimos sitiados con el tema del swap de petróleo por energía o por alimentos o por otra cosa, incluso por vacunas. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando y seguir. Al final tenemos que remar juntos. Si no remamos juntos, no salvamos a nuestra gente, a nuestro país, a nuestro pueblo. Es decir, nadie nos va a venir a salvar, y eso quedó demostrado, que nos robaron los reales, nos robaron más de $1.000 millones, que nosotros no tenemos necesidad de estarle pidiendo, mendigando $1 a nadie, y nos tienen retenido más de 30.000 millones. Bueno, esa es la triste realidad. Y sin embargo, aquí está este país tratando de echar para adelante. Yo veo a los empresarios esforzándose todos los días. El gobierno tiene que ayudarnos, no meterle obstáculos al ejercicio privado de la economía. Tiene más bien que ayudar. Tú ves sí, de brindarle seguridad, ¿no? En todos los sentidos. Claro, la seguridad del sector productivo, ganadero, agrícola, invasiones. No, señor, el gobierno no puede seguir permitiendo ni una invasión más, y tienen que regresar a esa finca porque están improductivas. Es que, por Dios, eso es lo mismo. Hay una ley que vamos a entrar a discutir en segunda discusión, y bueno, y ahí estaremos dando ese debate, que es la ley de zonas económicas especiales, que es una buena intención, pero tiene unos problemas que no la van a hacer quizás tan atractiva, porque bueno, le metes allí tasas impositivas. Señor, si usted quiere crear unas zonas especiales, económicas especiales, si algo no le puedes colocar de arrancada para instalar esas zonas económicas, son nuevas tasas. Claro, tiene que haber flexibilización, ¿no? Y garantías también. Tiene que ser flexible. ¿Cómo queda, por ejemplo, las leyes laborales dentro de esas zonas especiales? Por ejemplo, ¿cómo queda el tema cambiario allí? Yo he dicho que por qué nosotros, en vez de que está muy bien las zonas especiales, pero pudiéramos tener un plan de recuperación de nuestras zonas industriales, y en esas zonas industriales crear una zona especial, económicamente especial, y que, por ejemplo, nosotros podamos inyectarle a esa zona, a ese programa de recuperación de las zonas industriales, le pudiéramos inyectar convirtiendo la deuda en inversión. Entonces ahí tú atraes al capital que tiene nuestros bonos en el exterior. Es decir, bueno, y eso te va a dinamizar la economía, porque eso sería un chorro de dinero importante, y además reactiva la economía, por una parte, reactivas el empleo, generas mejores condiciones de salario para la gente. Es decir, bueno, ahí tú tienes una manera de hacerlo. Nosotros estamos luchando por eso. De esta manera, seguir que bueno, cuando yo hablo de estabilidad económica, claro, tiene que estar precedida, obviamente, por la estabilidad política. Política, en claro. Eso estamos, ¿no? Y voluntad política, mucha voluntad hace falta. Claro, y voluntad, obviamente. Y de voluntad todos los política. sectores. Claro, y ahí yo diría algo que siempre expreso en estos procesos, ¿no?, electorales y en estas negociaciones. Digo, la visión de Estado. Es decir, hay que tener visión de Estado. En la medida que tengas visión de Estado, obviamente, es decir, vas a mirar, tienes un ancho de mira, como dicen los españoles, de un país que va más allá de los intereses partidistas o los intereses de un gobierno. No, es decir, es construir esto entre todos. Entonces, eso te permite, lo que tú señalabas, mayor voluntad política para construir un país totalmente distinto, un país nuevo. Yo creo que
De eso al final se trata. Tenemos que construir una Venezuela totalmente distinta. Timoteo, se nos termina el tiempo ahora sí de esta entrevista, pero queremos agradecerle que haya tomado parte de su agenda. Y quisiera que en esta última parte nos recomendara una serie o una película que haya visto. No sé si es de ver televisión o seguir series de televisión. Con esto de que ahora las plataformas digitales están muy de moda, colocando mucho contenido diverso en todo el planeta. O un libro que haya leído, algún artículo particular, alguna recomendación suya para conocer un poco sus gustos y también que pueda transferirse a nuestra audiencia. Bueno, televisión veo básicamente son noticias, ¿no? Poca serie yo no veo realmente. He visto algunas, ¿no? Quizás me preguntas así y se me va, ¿no? Quizás una serie que vi que es la última que he visto, es Marco Polo. Buena serie, ¿no? ¿De qué va Marco Polo? Histórica, esa la vi yo en Netflix, ¿no? Ok. Pero creo que ya esa terminó, eso fueron 1 o 2 temporadas. Ahorita estoy releyendo las memorias de Kissinger. Tuve que mandar a reconstruir el libro, ¿no? Por cierto, se había dañado todo y lo mandé a través de una ¿cómo se llama? De una imprenta que ahora estoy releyendo de nuevo las memorias de Kissinger, que siempre son importantes leer y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En los cambios que está experimentando los Estados Unidos y la desestructuración en que Donald Trump llevó al mundo, ¿no? Y ahora cómo reconstruir eso. Y creo que Kissinger es un tipo que hay que releerlo siempre, ¿no? Para entender muchas de las cosas que en esa sociedad, en su visión del mundo, está enfrentando, ¿no? La verdad que hay ahí un cambio de época en los Estados Unidos y yo creo que vale la pena verlos a ellos como nos miran hoy en día a nosotros, ¿no? Al resto del mundo, ¿no? Y con una China potente, con una Rusia fuerte también, sin duda, en el tema militar, no tanto en el tema económico como si China con poderío militar y poderío económico, y además con una expansión enorme en los mercados mundiales, ¿no? Y en la búsqueda de mayor tecnología para superar a los Estados Unidos. China hoy su debate contra los Estados Unidos es tecnológico fundamentalmente y están decididos a superar a los Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos está entendiendo eso, ¿no? Acabo de ver que van a un programa agresivo de inteligencia artificial. Y el mundo ha cambiado, claro. En fin, y de la cuántica. Entonces, bueno, estas son las cosas, ¿no? Que a veces uno también tiene que... Es una guerra más sana dentro de todo, ¿no? Porque no hay balas de por medio, en todo caso. ¿Cómo? Que es una guerra un poco más sana porque no hay balas de por medio. El único problema el único problema que tiene eso, mi querido Seir, mi apreciado Seir, es que si ambos le dan aplicación militar a eso, veremos en el campo de batalla funcionando la inteligencia militar, digamos, con otro uso terrible, ¿no? Y no veremos soldados, es verdad, no se perderán vidas de soldados en el frente, sino máquinas, y eso sería terrible. Sí, bueno, un poco de película, pero que no está tan lejos de la realidad. Allí hay mucho que hacer en el control de Naciones Unidas de este tipo de uso de esa tecnología. Bueno, Timoteo, agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para compartir con nosotros esta entrevista, que esperamos haya sido también de su agrado, porque queremos romper el esquema de la política tradicional y llevarlo un poco más a lo humano también, para conocer esa visión más profunda de nuestros invitados. No, te felicito por esa iniciativa de este programa. Me parece extraordinario cuando tú lo inicias. Por eso te dije que estaba totalmente de acuerdo contigo por la misión que tú expresas que debe tener tu programa, y ojalá que otros muchos programas tengan esa misión. Por eso te decía, Venezuela está en la propolítica, tenemos que dar un reimpulso a esto y es educar. Al final es educar y generar una cultura política democrática donde el diálogo y la negociación y el voto
sean fundamentales para dirimir cualquier diferencia política y no buscar atajos para dirimirla. Sí, y que todas las aristas de nuestra sociedad puedan ser propositivas, puedan contribuir a la reconciliación del país. Yo creo que incluso la comunicación, usted lo decía temprano, que bueno, es un elemento importante para los procesos políticos y para los procesos sociales. Y evidentemente comunicar es una gran herramienta que podemos utilizar siempre para favorecer el bienestar del país, ¿no? Bueno, muchas gracias, Said. No, por su tiempo. Un abrazo. A usted. Y a tu orden siempre. Feliz noche, diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. Igual para ti. Nos acompañaba en esta entrevista especial durante esta jornada. Agradecemos como siempre a ustedes también por estar siempre pendientes de nuestros programas. Timoteo Zambrano es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, secretario general nacional del partido Cambiemos, y analizamos la política venezolana, su contexto, este momento que vive nuestra dinámica democrática y el sistema político que nos gobierna. Con esto terminamos. No deje de suscribirse a nuestro canal en YouTube, Seir Contreras, allí pueden conseguir, y también Twitter e Instagram como @SeirContreras. Si le gustó esta entrevista, compártala con un amigo. Feliz noche.